Durante mi administración no se persiguió a un grupo político, sino se persiguieron hechos. Me quitaron la seguridad. Por supuesto que nos equivocamos. Estoy segura de que las cosas buenas fueron más. Porque logramos salvar al país. Querida audiencia de TC Televisión, bienvenidos. Y les digo queridos, porque eso es lo que ustedes son para mí. Hemos caminado un largo trayecto juntos. Desde el día de hoy, cada domingo, cuando el país hace una pausa para reflexionar sobre la semana que termina y anticipar la que comienza, este espacio abre los micrófonos para analizar, para cuestionar y debatir los temas que marcan la agenda nacional y que ustedes, los ciudadanos, deben conocer. Porque la política no se vive solo en el Palacio de Carondelet o en la Asamblea Nacional. La política se vive todos los días en el barrio que exige seguridad, en la familia que necesita un empleo y que sueña con una casa propia, en el emprendedor que necesita de un crédito, en el agricultor que busca oportunidades para exportar sus productos, para colocar sus productos en los supermercados, en cada ecuatoriano que quiere un país mejor. Aquí los protagonistas son ustedes, los televidentes. Yo soy María Mercedes Cuesta y esto es Popularmente Hablando. Bienvenidos. Y para iniciar este primer programa tenemos a una invitada a quien la historia le debe mucho, el Ecuador le debe mucho. Tendremos algunos minutos para tratar todo tipo de temas, desde su paso por la Fiscalía, ahora su labor como embajadora de Ecuador en Argentina y también su futuro personal y político. Veamos la siguiente nota. Diana Salazar Méndez nació en Ibarra en junio de 1981, abogada por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Derecho Procesal Penal. Inició su carrera en 2001 como amanuense de la Fiscalía General del Estado. Después fue secretaria, agente fiscal, investigadora antilavado y directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Su nombre ganó mucha fuerza con investigaciones como el caso FIFA-Gate. Viene confirmando la actuación de Fiscalía, dejando en claro que Fiscalía no persigue a personas, sino investiga hechos. Hubo el delito de lavado de activos. Al menos tenemos ya 2 resoluciones, la primera del Tribunal de Garantías y esta es la de la Corte. En abril de 2019, luego de participar en el proceso de selección y designación de la Fiscalía General del Estado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue designada como la principal autoridad del Ministerio Público tras obtener una puntuación de 88.17 puntos, la calificación más alta de ese proceso de designación. La evaluación final la hará la ciudadanía. Se contará sobre las estructuras desmanteladas, las sentencias obtenidas y los grandes y pequeños casos que estremecieron al país, pero que demostraron que cuando se hacen las cosas con rectitud de intención, la verdad sale a la luz. Se convirtió además en la primera mujer afroecuatoriana en dirigir esta institución. Durante 6 años encabezó procesos contra figuras políticas, empresarios, jueces y operadores vinculados al crimen organizado. Esa exposición la convirtió no solamente en una de las funcionarias más reconocidas nacional e internacionalmente, sino también amenazada por organizaciones delictivas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Uno de los puntos más importantes de su carrera fue en el 2024 cuando la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Así transcurrió su tiempo al frente de la Fiscalía General del Estado. Diana Salazar, el 20 de mayo de 2025, dejó la Fiscalía y posteriormente asumió como embajadora en Ecuador en Argentina. Diana Salazar fue una funcionaria de carrera al frente de la Fiscalía General del Estado, que inició desde abajo y llegó al último escalón institucional, convirtiéndose en un referente en el centro del Poder Judicial del Ecuador. Para muchos, su historia no se explica solamente por los cargos que ocupó, sino por los intereses que decidió enfrentar, sin incluso importar poner en riesgo hasta su vida.
Quiero darle la más cordial bienvenida a Diana Salazar Méndez, ex fiscal general del Ecuador, una de las 100 personas más importantes del Ecuador y actual embajadora del Ecuador en la Argentina. Doctora, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Nos va a dar la patadita de la suerte. Muchísimas gracias, María Mercedes. Me siento muy honrada por esta apertura y esta entrevista. Imagínese, el honor es mío. Doctora, vamos a los casos que nos importan. Últimamente, cada vez que se toma preso a alguien, se lo detiene, ya sea por cualquier motivo, sobre todo la primera vez para iniciar una investigación, todos dicen que es una persecución política. El Ecuador últimamente se ha estremecido porque tenemos 5 alcaldes presos. Tenemos al señor Darío Macas, al señor Baldor Bermeo, al señor Aquiles Álvarez, al señor Vico Villasís, a la señora Ángela Plúas, al señor Arroyo. 5 funcionarios electos popularmente presos. Esto realmente, con su experiencia como fiscal, ¿se da de la noche a la mañana? ¿Se puede tan fácilmente simplemente querer eliminar a opositores políticos de la carrera a las seccionales o hay investigaciones previas que toman su tiempo? Bueno, permítame corregirle en una parte. En todo lo que usted quiera, porque yo no soy experta. Usted acaba de decir últimamente. Pensaría que no es últimamente. Durante los 6 años de mi administración también decían que existían casos de persecución política y de que se acusaba sin pruebas. En estos casos, ahora, como tengo una nueva función en mi calidad de embajadora, no tengo el conocimiento exacto de qué está detrás en cada uno de estos casos, pero me atrevo a decir que los fiscales no toman decisiones con base a temas políticos, sino eminentemente técnicos. Por lo menos así se manejaban los casos y porque es mandato constitucional y legal, por supuesto, que se deben presentar cargos y solicitar medidas cautelares cuando se cuentan con los suficientes elementos de convicción, cuando existen las pruebas necesarias para poder realizar una acusación. Pero eso toma mucho tiempo. Yo me imagino que, por ejemplo, a Baldor Bermeo, exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, que tiene presuntamente nexos con los lobos y con la minería ilegal, ya se lo estoy investigando incluso desde su época. Son investigaciones que deben haber tomado su tiempo para recabar los suficientes elementos de convicción que lleguen a tener la certeza de que están cometiendo un delito. Y también, otra precisión, la Fiscalía no tiene que perseguir a alcaldes, a ministros, sino hechos, no personas, hechos. Y si alguien comete un delito, no importa si es alcalde, si es ministro, si es asambleísta o si tiene otra actividad a la que se dedica, simplemente tiene que procesar por el acto que cometió. Pero ¿qué tan difícil, doctora, ha sido justamente investigar o iniciar procesos con personajes que han tenido un gran peso político? Y aparte que tienen peso político, tienen hinchada, como digo yo, ¿no? O sea, tienen hinchas que obviamente pues van repitiendo como loros lo que ellos también dicen. Sí, por supuesto. Porque me imagino que en algún momento tienen que haberle dicho, oiga, por ahí no. Y que responden también a intereses, y no solamente a intereses políticos, sino también están detrás intereses económicos, intereses relacionados con el crimen propiamente, con el crimen organizado, y es muy difícil luchar. Yo puedo decir desde mi experiencia, desde lo que nos tocó vivir, que no solamente procesamos a alcaldes, y esto no es una estrella que tenemos nosotros que debemos tener, porque no es un orgullo para un país tener a un expresidente prófugo, por ejemplo, por o un alcalde preso, o un alcalde en funciones preso, o un vicepresidente en funciones procesado, vinculado a investigaciones, sino que nos debe llamar a la reflexión y decir en qué manos están. Debemos ser muy cuidadosos en el momento de elegir para que aquellas personas que van a ostentar un cargo de elección popular no estén vinculados con el crimen organizado. Pero eso porque eso es lo que está en juego en esta semana, porque estamos en la época de las narrativas, las redes sociales, etcétera, estamos camino a las seccionales y usted sabe que ahí se mueven mucho las aguas. Y justamente hay mucha gente que dice lo que pasa es que quieren eliminar a todos los que tienen quizás la posibilidad de llegar a las alcaldías o a las prefecturas para tener el camino libre. Bueno, en este caso pensaría que la Fiscalía no debe responder a los momentos políticos. La Fiscalía y la justicia en general, como siempre, por lo menos, insisto, yo hablo desde mi experiencia, claro, por supuesto que sí. Desde mi experiencia, siempre responde a los momentos procesales.
Tengo listo un caso, no sé si pasó un mes, un año, 2 años, y tengo la posibilidad de presentarlo ante los jueces y que se sostenga en el tiempo, bueno, hay que presentarlo. Porque también yo le hago otra pregunta a usted. Para evitar estas narrativas, que también me gustaría tocar más adelante sobre el tema narrativas y aquellos juicios paralelos que se están desarrollando a través de las redes sociales, tengo que esperar a que no sea un momento electoral, pese a que yo tengo los suficientes elementos de cargo, cuando mi posición como autoridad me manda que únicamente debo procesar cuando tengo los elementos suficientes. Y entonces, a la entidad financiera, a los investigadores, no están haciendo el cálculo de si ya me toca en un año el tema electoral o no. Simplemente la investigación avanza, camina. Es que la fiscalía debería ser solamente técnica. Es que debe ser técnica. Es que debe ser técnica, jamás responder a otro tipo de intereses. Esas decisiones evidentemente deben ser técnico-jurídicas. ¿Y por qué deben ser técnico-jurídicas? Porque tienen que ser analizadas por jueces, examinadas por jueces, obviamente independientes, y que le deben dar la razón. Entonces, yo no pensaría que un fiscal se va a aventurar a procesar sin tener los suficientes elementos para que mañana, cuando ya pase el momento electoral, diga, no hubo delito. Totalmente de acuerdo. También pensaría lo mismo. Así. Yo creo que el fiscal también tiene una trayectoria, ¿no? Y no puede exponerse a eso. Y más allá de la trayectoria, responsabilidad. Porque viene la responsabilidad después, por los daños que se le ocasionó al nombre y todo. Yo misma he tenido que cargar con acusaciones hasta ahora. Tengo acusaciones en Estados Unidos de supuesta persecución. Lo sé, y justamente entonces, esos temas quiero tratar. ¿Cuál ha sido mi estrategia? Sostener la verdad y la verdad procesal. Solo eso nos va a permitir protegernos a lo largo del tiempo, tomando decisiones eminentemente jurídicas. Y yo pensaría que así también están actuando ahora. Doctora, usted ha tenido casos muy sonados, que fueron muy mediáticos y, como usted dice, tuvieron una repercusión muy grande que ha hecho que hasta el día de hoy usted tenga juicios en otras partes. Estamos hablando del caso Las Torres, el caso Sobornos, el caso Metástasis Purga, que creo que fueron uno de los más duros, porque ahí había operadores de justicia involucrados. Y operadores de justicia y operadores políticos. Total. Ahí realmente los ecuatorianos pudimos darnos cuenta de la magnitud de lo que existía y de lo que se vivía. Cómo en la política se había infiltrado el crimen organizado, el narcotráfico. Y esto llevado luego a la justicia. Realmente fueron cosas muy duras, muy difíciles de procesar y que aún todavía tienen cola, porque ahí hay algunos casos que todavía no están cerrados. Justamente esto ha hecho que, por ejemplo, varios movimientos políticos estén suspendidos. Yo también creo que no debe volver un delincuente ni alguien que apañe delincuentes a una papeleta. Estoy totalmente convencida. Pero ¿qué otras acciones cree usted que deben darse del Ejecutivo justamente para cerrarle las puertas, que no sea tan fácil para los corruptos entrar y correr para un cargo público? Más allá de las acciones del Ejecutivo, creo que es la obligación del Estado precautelar que sus entidades, que las instituciones no se vean permeadas por el crimen organizado. Para eso se deben tener funcionarios libres de cualquier acto o relación con el crimen organizado. De lo contrario, nos veríamos presos del crimen, de las mafias. Pero, y entonces, doctora, nos convertimos en un Estado fallido. Ese es el desafío más grande que tenemos como ecuatorianos, más allá del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, sino como sociedad, como Estado, como ciudadanía. Y debemos exigir que nuestras autoridades estén limpias, que nuestras autoridades respondan precisamente al mandato popular. No a otros intereses, no a quienes les están financiando la campaña. Que, por ejemplo, como vimos en el caso Metástasis, si tienes el financiamiento de la campaña por parte del crimen organizado, por parte del narcotraficante, ¿a quién vas a responder? No vas a responder a tus electores, vas a responder a quien te pagó la campaña. ¿Y quién era? El narcotraficante. Recuerdo eso, y aún ahí todavía no ha pasado nada.
Todavía no ha pasado nada. Bueno, quedaron abiertas varias investigaciones, no es que no se hizo nada en su momento, están abiertas varias investigaciones y yo estoy segura, tengan la confianza de que van a caminar, de que van a seguir, porque ya los primeros pasos se dieron, se abrieron, las investigaciones obviamente eran reservadas, son reservadas, y cuando se procese van a decir, es persecución política. No, simplemente es el resultado del trabajo técnico que los fiscales están realizando y que se la siguen jugando, nada más. Se la siguen jugando con sus propias vidas, porque lo hemos visto. O sea, Y quizás que algunos luego, no sean corruptos, pero también son amenazados. y que luego no tienen la posibilidad de vivir en el país. Yo quisiera estar acá en mi país, pero no tengo la seguridad de poder caminar por las calles porque el crimen organizado cobra la factura más tarde Eso por se haberlo lo voy a combatido. preguntar más adelante, porque usted se enfrentó a grandes, a muy grandes. Usted se enfrentó a malos, malísimos de verdad. Usted vio el cuco en directo y eso le ha pasado una factura muy grande a nivel personal. Pero por supuesto, hemos visto, por ejemplo, en el caso magnicidio FB, que usted no lo tocó, que el contrato para este sicariato fue por $1 millón. Lo que no se está diciendo es que eran 2 las personas que debían ser asesinadas en ese momento. Justamente, Una, Fernando, usted lo puso aquí, lo voy a hablar. Uno, Fernanda, y otro, y Colón otra, Pico la quería matar a y usted. otra, pero ¿a quién pertenece Colón Pico ahora sentenciado precisamente a los lobos por esa intimidación? ¿Y quiénes fueron los financistas de ese asesinato? Y lo digo con claridad, porque ahora el caso me permite decir. ¿Pero quién estaba atrás? ¿Los mismos? Los autores intelectuales que ahora están siendo procesados en el caso magnicidio FB, porque el contrato fue para 2 personas. Una lograron su cometido y otra está contando hoy la historia. Doctora, aparte de ese caso, que fue un caso muy complicado, también hubieron otros casos que me imagino que personalmente fueron muy complicados. El caso Sinohydro es uno de ellos. ¿Y por qué fue complicado? Porque usted fue directora de la UAF en el año 2018, posesionada por Lenín Moreno. Hablemos de ese caso. ¿Qué es lo que usted pudo investigar y qué tan difícil fue justamente mostrar todas las evidencias? Ese caso nos tomó varios años. Inició cuando llegamos a la Fiscalía, ya se había abierto la investigación previa y únicamente se había centrado en la investigación de una cuenta en específico, aquella que se había tratado de sostener a través de redes sociales, la cuenta en INA. Sin embargo, nosotros fuimos mucho más allá y llegamos a descubrir un entramado de corrupción que tenía relación con la obra emblemática de aquel gobierno de la época. Me refiero al proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces se ha tratado de posicionar que esta fue una trama de corrupción durante la presidencia del expresidente Lenín Moreno. Sin embargo, los hechos investigados fueron durante el ejercicio de su vicepresidencia, cuando era compañero de fórmula de quién, de aquel presidente prófugo sentenciado. Entonces, ¿qué es lo que pretendían? Que únicamente nosotros centremos esa mirada en el vicepresidente de ese entonces, pero no, porque eran mucho más allá, $78 millones en sobornos que se repartieron entre sí. ¿Por qué? Por la obra emblemática del gobierno, Coca-Cola Sinclair, a través de Sinohydro. Ok, la Fiscalía sostuvo que se utilizaron estructuras societarias justamente para mover y ocultar estos recursos que tenían origen ilícito. ¿Qué tipo de pruebas descubrió usted o qué elementos de convicción tuvo usted para diferenciar, por ejemplo, que un abogado hacía una asesoría jurídica o realmente estaba haciendo compañías, porque tenía el conocimiento de hacerlo, para ocultar dinero proveniente de la corrupción? Bueno, tenemos la posibilidad de conversar sobre estos detalles porque ya la audiencia terminó. Obviamente la sustentó el actual fiscal general del Estado, pero durante el tiempo de mi administración nosotros recabamos esos elementos y procesamos. A ver, hubo información de Panamá en la cual yo lo llamé que era un soborno con declaración propia, porque en la apertura de la cuenta en Panamá decía que se iba
a recibir estos fondos por el porcentaje de la obra de Coca-Cola Sinclair, de Sinohydro. Eso está en el expediente y estoy segura que se elevó a nivel de prueba porque es una asistencia penal internacional. Casos, por ejemplo, en los que los abogados que están involucrados decían que habían realizado temas relacionados con asesoría sin contrato, sin asesoría, sin justificación alguna, y lo único que sirvieron en este caso, algunos profesionales del derecho, eran de canal para que lleguen los sobornos al funcionario público desde los privados que se habían repartido estos fondos. Doctora, es una trama muy interesante porque además involucran sociedades, información del extranjero, de otros países, y que pensaban que nunca se iba a llegar a descubrir, pero la verdad siempre se llega. Y justamente qué responsabilidad ética y penal tienen estos profesionales del derecho cuando saben, o por lo menos tienen indicios, de que estos dineros son producto de la corrupción. Más allá y son dineros de los ecuatorianos. Más allá de lo ético también está lo jurídico. Entonces, un abogado que estudió Derecho, que debe haber tenido clases de Derecho Penal y de Derecho Procesal, sabía que el recibir dinero de una obra y trasladarlo a un funcionario se llama cohecho. ¿Esto sienta precedentes para los futuros profesionales, doctora? Ojalá, no solamente este caso, sino el caso Metástasis, donde también se vio la actividad de los abogados que trataron de corromper a la justicia para liberar a los narcotraficantes, porque en el caso Metástasis, por ejemplo, se descubrieron las estructuras jurídicas que trataron de amañar, que trataron de obtener la libertad ilegalmente para el narcotraficante Leandro Norero, que luego fue asesinado en la cárcel. Hacemos una pausa, doctora, pero ya regresamos con más. Y ustedes, amigos, no se vayan de Popularmente Hablando. Tenemos muchísimo más de conversar con la doctora Diana Salazar Méndez, actual embajadora de Ecuador en Argentina. Ya regresamos después de esta pequeña pausa. Estamos de vuelta en Popularmente Hablando y en este momento quiero invitarlos a que me acompañen a ver una nota respecto a los casos emblemáticos cuando la doctora Diana Salazar Méndez estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado. Uno de los principales procesos emblemáticos que tuvo a su cargo la ex fiscal general del Estado Diana Salazar fue el caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía General del Estado presentó pruebas sobre una estructura de funcionarios y empresarios que habría recaudado más de $7 millones mediante dinero en efectivo y cruce de facturas. El tribunal sentenció a 20 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Otro de los procesos judiciales que estuvo al frente de su investigación fue el caso Las Torres, investigación que expuso a una organización que gestionaba el desvanecimiento de glosas y el pago de planillas relacionadas con contratos de Petroecuador a través de la Contraloría General del Estado. 11 personas fueron condenadas, entre ellos el ex Contralor General del Estado Pablo Celi. Los líderes de esta organización recibieron 13 años y 4 meses de prisión. Pero también el caso Encuentro fue uno de los que ella investigó. Una red que buscaba direccionar contratos dentro de CENEL y otras empresas públicas que al frente de todas estas operaciones habría estado Danilo Carrera. Fue sentenciado a 10 años, Antonio Icaza a 9 años 4 meses por delincuencia organizada y otras personas más involucradas en esta trama de presunta corrupción. Pero el expediente que marcó la gestión de Diana Salazar fue el caso Metástasis. Una radiografía de la penetración del crimen organizado en el sistema de justicia, pues los mensajes extraídos de los teléfonos del narcotraficante Leandro Norero evidenciaron conexiones con jueces, fiscales, policías, abogados y funcionarios penitenciarios. Esta causa produjo 20 condenas en un proceso judicial largo y extenso, en donde incluso fue detenido, capturado y puesto tras las rejas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otras 12 personas mediante procedimientos abreviados. De esa investigación surgieron otras. El caso Purga, sobre el control ilegal de las decisiones judiciales en Guayas, que terminó con 16 sentenciados, entre ellos Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros personajes. Pero también el denominado caso Plaga, que no hace mucho sigue dando de qué hablar, sobre la entrega irregular de acciones constitucionales para favorecer a personas privadas de la libertad y de otros nexos que hoy por hoy aún están bajo investigación
y que incluso la Fiscalía sigue actuando tras esos procesos judiciales, en donde se recabaron indicios que hoy están dando frutos. No toda la administración de justicia es la que está manchada y que se ha asumido frente al crimen organizado y al narcotráfico. Considero que existen aún funcionarios que están conscientes del riesgo que corremos, del peligro, pero sobre todo del compromiso que se mantiene día a día. Diana Salazar fue la responsable de dirigir esas investigaciones, sostener las acusaciones. Su principal legado fue exponer ante la opinión pública y el mundo el punto de encuentro entre la corrupción, la justicia y el narcotráfico, hoy por hoy para entendidos en materia judicial. La pregunta es clara y que queda pendiente. ¿Estas estructuras ya fueron eliminadas o simplemente cambiaron de operadores? Que hoy la Fiscalía continúa trabajando en contra de ellos. La doctora Diana Salazar tocó a vacas sagradas, a gente que creía que era intocable. Doctora, ¿en qué momento usted entendió que la corrupción y el narcotráfico estaban enquistados en varias instituciones del Estado? En el momento en que encontrábamos los elementos, las pruebas, las evidencias de esto. Por ejemplo, el caso Metástasis fue como que la cúspide y donde dijimos, bueno, esto hay que contarle al país. Que ya no se tratan de casos aislados, de actos de corrupción o de una u otra autoridad, sino que era un sistema que se trataba de instaurar y que no era nuevo, porque tenía relación con varios operadores que estaban ya sea administrando justicia o ya sea en el ámbito político durante varios años en nuestro país. Doctora, ¿cuál fue el caso de todos estos, que todos han sido importantes, que más evidenció la infiltración del narcotráfico? ¿Cuál fue el más difícil justamente yo creo que evidenciar? Yo creo que el caso Metástasis fue una radiografía, y he ahí el nombre del caso, porque se presentó como una radiografía de lo que estaba pasando el país y de lo que debíamos hacer. Tomar las riendas, hacer una limpieza, caminar hacia una verdadera depuración, no solamente de la justicia, sino también de aquellas personas que nos estaban gobernando, de aquellos que estaban administrando justicia, de quienes nos estaban investigando, de aquellas personas que estaban custodiando también a las personas privadas de la libertad, y ese es el riesgo que nosotros asumimos, y yo siempre digo nosotros, porque siempre fue un trabajo no aislado, sino en conjunto, con un equipo de trabajo comprometido con la causa que siempre no creyó en Diana Salazar, sino creyó en una justicia transparente, en días mejores para nuestro país. Pero doctora, eso tenía un costo personal muy alto para usted. Por supuesto, e insisto. Porque usted no solamente, nosotros veíamos a la Diana Salazar fiscal general, pero no veíamos a la Diana fiscal hija, a la Diana Salazar madre, que su hija no podía salir, que no podía disfrutar de una fiesta infantil. O sea, tuvo un costo muy alto. Por supuesto, y es el costo que estamos pagando por haber dejado días mejores para nuestro país. Y no me arrepiento, porque si no se hacía eso, con seguridad, aquellas personas podrían aún estar en el Consejo de la Judicatura. No, pues ser presidentes. Administrando justicia, teniendo una curul en el legislativo o en otras instituciones públicas, o ejerciendo cargos ya sean de elección popular o también otros cargos a través de estos llamados concursos o de cualquier otra manera. Doctora, el tema de que ahora se está declarando una, digamos, emergencia en el Consejo de la Judicatura? Me parece que es importante porque, reitero, el caso Metástasis permitió dar un diagnóstico, mostrar una radiografía al país de cómo estaba el sistema de justicia, y no queda ahí, porque se hace la depuración, pero hay que reemplazar a estas personas. Y hay que sostener también los casos, y no solamente en lo penal, sino también hay casos civiles, en lo contencioso administrativo, y creo que es la oportunidad para que personas probas, profesionales del derecho comprometidos, sean estos ya de carrera, sean abogados en libre ejercicio, pero deben ser súper cuidadosos en la designación de aquellos abogados en libre ejercicio. Yo no quiero satanizar la profesión de ninguna manera, yo soy abogada. Así es, por supuesto, yo soy abogada, y hay abogados estupendos, ¿no? Pero
hay que ser cuidadosos con qué tipo de profesionales van a ejercer cargos públicos, que no vayan a responder a los clientes que antes defendieron o que van a seguir defendiendo. Y también soy fiel creyente de la carrera judicial. Hay que promover a los funcionarios. Yo soy un ejemplo de esto. Empecé como amanuense, asistente fiscal, y llegué a dirigir la institución. Ojalá que todos los funcionarios tuvieran esa posibilidad para que puedan también entregar, para que se vean motivados y decir, bueno, voy a ascender, entonces voy a hacer mi trabajo adecuadamente. Pero el que vive en Bélgica se la tiene jurada, porque según él solamente fue un influjo psíquico. Hasta película de Netflix creo que han sacado. Sí, es que esas son las narrativas que presentan, pero lo que no dicen es que en la audiencia de juicio, por ejemplo, su ex asistente, su ex secretaria, la persona de mayor confianza, declaró y dijo que le había dicho al oído en un sofá de cuero, claramente recuerdo, haz lo que Jorge te diga. ¿Y qué es lo que Jorge le dijo? Refiriéndose al ex vicepresidente sentenciado, que reciba los sobornos de las empresas para mantener todo este esquema criminal. Y él estaba al tanto del tema y también se benefició. Y entonces sale a decir, no, es que son solo $6,000. Bueno, entonces, aquella persona que trafica con drogas también vamos a decir, no, es que solamente 1 tonelada, no son 10. Doctora, ¿la Revolución Ciudadana es un grupo de delincuencia organizada? Yo puedo catalogar a las personas que tienen sentencia, no a organizaciones como tal, y creo que la ciudadanía debe sacar sus propias conclusiones. No son los periodistas, no son los funcionarios públicos quienes tienen que catalogar, sino son los jueces quienes tienen que dictar las sentencias y llegar a establecer la responsabilidad, ya sea de las personas naturales como de las personas jurídicas. Doctora, usted tuvo su vida en peligro y lo dijo públicamente. Lo hemos vuelto a traer. ¿Cree usted que los fiscales, los jueces deben estar más protegidos, que debemos cambiar esta forma en la que hemos tenido justicia o se imparte justicia, que debemos proteger más nuestro sistema judicial? Por supuesto, y creo que esa es una deuda que tiene el país, porque, y no solamente el Ecuador, sino todos los países, porque no están preparados, no estamos preparados para el después. Si bien durante la gestión, hay un dispositivo de seguridad magnífico, he escuchado a la actual presidenta del Consejo de la Judicatura hablar sobre un búnker donde los operadores de justicia impartirán sus sentencias, que estarán con sus familias, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando se acaba? Porque se la venganza, dicen los que la aplican, que ese es un plato que se come frío. Y entonces una vez que usted sale de la función, la amenaza sigue, el riesgo sigue. Y queda expuesta a merced de las organizaciones. Entonces, en mi caso, tuve la posibilidad de precautelar mi vida a través de salir del país, pero esto no está al alcance de todos los operadores de justicia, ni va a haber oportunidad para ¿No regresaría al país? Ahora yo estoy sirviendo al país de otra manera muy linda, muy grata. Es un trabajo muy gratificante el que estoy haciendo, no solamente fortaleciendo la relación bilateral entre Ecuador y Argentina, sino también llegando a la comunidad, teniendo otra mirada de lo que es la migración, lo que es abandonar tu país, ese desarraigo, ese exilio, lo digo yo de alguna manera. Y hasta a veces entiendo a aquellos prófugos que no pueden venir al país. Yo sí tengo la posibilidad de venir. Claro, no vengo por la seguridad, pero sí tengo la posibilidad de venir a mi patria y sentir eso. Hablando de prófugos, ahora que usted lo nombra, usted está en Argentina, ¿qué pasó con Hernán Luque? Se sigue el proceso de extradición. De hecho, se acaba de suscribir el nuevo acuerdo, el nuevo tratado de extradición, porque el proceso del ciudadano Luque se lo tramitó con la Convención Interamericana de Montevideo, que data de 1933.
Entonces, Las cosas han cambiado mucho desde esa época. Por supuesto, entonces cuando llegué a la embajada me di cuenta que necesitábamos tener un instrumento moderno que se adecue a las nuevas exigencias y a las nuevas modalidades también del delito, y entonces ahora tendremos la posibilidad de aplicar este nuevo instrumento que fue suscrito durante la visita del presidente. Así es, que fue hace poco. Doctora, usted justamente era la fiscal general en la época del caso Encuentro. Y eso hizo que usted tenga, digamos, varios enfrentamientos con el poder. Desencuentros. O sea, desencuentros, porque definitivamente el poder quiso presionar para que esa investigación no prospere. Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Esa es una prueba de que durante mi administración no se persiguió a un grupo político exclusivamente, sino se persiguieron hechos, sin importar la afiliación política, la profesión, la ocupación o lo que representaran. Por ejemplo, se dice que se ha perseguido al expresidente prófugo con quien tiene sentencia que representaba a una facción. Y luego tuvimos el caso Sinohidro, que representaba a otra totalmente distinta. Y finalmente apareció el caso Encuentro. Entonces, durante mi administración no perseguíamos camisetas, perseguíamos hechos. Y es que esa debe ser la función. Y tampoco obedecían órdenes de a quién perseguir, ni mucho menos. De ninguna manera. Y eso nos costaba varios temas. No sé si usted recuerda, por ejemplo, que me quitaron la seguridad, me acuerdo que me cambiaron el equipo de policía, y eso me gustaría resaltar al día de hoy, porque a diario se ven operativos coordinados en conjunto, porque esa es la obligación que se tiene como Estado por mandato constitucional, el trabajo coordinado entre las distintas instituciones, sin que eso signifique injerencia alguna, respetando las competencias y las atribuciones de cada una de las instituciones. Se debe trabajar de manera coordinada y conjunta. Entonces, se ven allanamientos que están siendo realizados por la Fiscalía, que tiene que dirigir la investigación, con el cuerpo auxiliar que es la policía, y que se nos informa que es gracias a los insumos que entregan las distintas instituciones del Estado, o sea, Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico. La UAFE. Entonces es un trabajo coordinado, en conjunto, porque ese es el andamiaje que se requiere a nivel estatal. Y obviamente que se espera la respuesta de los administradores de justicia, que también vayan no con presiones, no con amenazas, sino únicamente basados en la realidad procesal. Doctora, con todo esto que usted destapó, porque cada vez que usted se dirigía al país a hablar de yo decía, Dios mío santo, ¿qué cloaca va a destapar? ¿Qué nuevo se viene? Con todo esto que usted destapó, ¿usted volvería a la función pública? Estoy en la función pública. No, pero por ejemplo, ¿le seduce la política? Porque hubo rumores en algún momento, sobre todo al final de cuando estuvo en la cabeza de su gestión. Me acuerdo que decían, es que Diana Salazar es presidenciable, o va a ir con algún binomio y se va a la carrera a Carondelet. Eso sonaba. Es que ¿Le seduce? Es que siempre existían estos distractores, de alguna manera, para que no estemos centrados en lo que nos correspondía, que en su momento era llegar a la verdad, investigar. Ahora yo estoy centrada en fortalecer la relación bilateral entre Argentina y Ecuador. Yo soy una persona que vive el día a día. No sabemos mañana qué va a pasar conmigo, porque muchas personas hacen planes y no llegan a hacer. Soy feliz sirviendo al país, lo estoy haciendo, no he dejado de hacerlo, y este también es un mensaje que no importa el lugar donde estés, no importa si eres fiscal, no importa si eres embajador, no importa si eres conductor o lo que sea, tú puedes hacer patria desde donde estés. ¿Qué mensaje, doctora, le da usted a los jóvenes fiscales? Aquellos que entran con todo ese, como digo yo, esas ganas justamente de hacer lo justo, de impartir justicia, de ser pequeños héroes en su escritorio para realmente hacer lo que se debe hacer. Castigar al corrupto o al delincuente y salvar al que es inocente. El mensaje a mis ex compañeros es que sean valientes, que luchen por la verdad, que luchen por aquello que crean, porque es posible hacer las cosas bien, diferentes, y finalmente la vida les premia. Porque yo me siento una mujer bendecida, soy sobreviviente pese a todo, entonces soy la prueba de que es posible. Hacer las cosas correctas
es posible. Sí rinde frutos. Por supuesto, es ¿Usted gratificante. duerme en paz, doctora? Totalmente, donde sea, en Quito o en Buenos Aires, tengo la posibilidad de dormir en paz y de dejar un mejor país para nuestros hijos. Creo que hacia allá tenemos que Y trabajar eso no siempre. tiene precio. No Eso tiene no precio. tiene precio. Por supuesto. Vamos a cerrar este bloque, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos hablaremos también de un tema muy interesante y es de la embajadora Diana Salazar y todo lo que ha hecho justamente para fortalecer las relaciones entre ambos países y ayudar y darle la mano y servir a los miles de ecuatorianos que viven en ese país. Ya regresamos. Esto es Popularmente Hablando. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es Popularmente Hablando y seguimos conversando con la doctora Diana Salazar. Doctora, ¿cómo están las relaciones con Argentina? Bueno, a raíz de la visita se puede demostrar el trabajo que hemos venido realizando durante el último año. Esto ha servido para fortalecer los lazos de amistad y sobre todo también para fortalecer la relación comercial y bilateral entre los dos países. ¿Cómo se encuentra Argentina en este momento en temas de seguridad? Porque tengo entendido que esos son las principales preocupaciones justamente en el Cono Sur. Sí. El tema de la migración irregular que ha permitido justamente que entren gente con antecedentes penales y que el día de hoy tengan unas crisis de seguridad muy grande tanto en Argentina como en Chile. Por supuesto, y en eso hemos venido trabajando. Lo que se logró, por ejemplo, es con la declaratoria el año anterior de grupos denominados como terroristas, tanto a la organización de los Lobos, a los Choneros y a los Chone Killers. Entonces, en este sentido, existen coincidencias para luchar contra el crimen organizado. Para esto es que se suscribió el acuerdo, por ejemplo, relacionado en ciberdefensa, que ayudará a promover este tema. También existe intercambio constante de información entre las fuerzas de seguridad, de tal manera de no permitir que personas que están dedicadas a actividades ilícitas ingresen a territorio argentino y viceversa también acá al Ecuador. Bueno, lo vimos con los familiares de Fito que estuvieron ahí en un lugar bastante lujoso y que la ministra Bullrich dijo y que fueron expulsados inmediatamente, y lo propio, en este último tiempo se mantienen estos mecanismos de intercambio de información. Por ejemplo, durante este último año hemos incorporado, por ejemplo, una agregaduría policial que antes no existía en Argentina para que pueda mantener este intercambio fluido. Lo propio, también estamos en conversaciones permanentes con autoridades de migración, porque no solamente estamos nosotros inclinados al tema de seguridad, sino también para saber la situación de nuestra población migrante. Existen alrededor de 30.000 ciudadanos ecuatorianos, en su mayoría estudiantes, que residen en Argentina, y estamos nosotros dando el acompañamiento y preocupados de estas necesidades, y sobre todo cuando se dictan aquellas políticas que sirven para proteger las fronteras de los países. Doctora, usted ha hablado del tema de los estudiantes. Muchos ecuatorianos han estudiado su carrera universitaria en Argentina. ¿Qué convenios hay justamente para que nuestros estudiantes vayan a hacer ya sea su carrera universitaria o su especialización en Argentina? ¿Y cómo está el tema de los médicos? Le pregunto porque hubo un escándalo grande en Argentina justamente respecto a los exámenes que hacían justamente los estudiantes, y eso pues fue muy duro para los estudiantes ecuatorianos. Me atrevería a decir que fue la primera crisis que me tocó enfrentar cuando llegué en calidad de embajadora. Lo recuerdo, recién estaba usted llegada. Sin embargo, logramos establecer conversaciones, acercamientos con autoridades del Ministerio de Salud, con autoridades de migración, para hacer un seguimiento y que no se vea esto como una generalidad de la población ecuatoriana. Y es por esto que también iniciamos con una campaña a través de redes sociales y de medios para mostrar aquellos talentos de cómo aportan positivamente la comunidad ecuatoriana en Argentina. Entonces, hacemos entrevistas a personas que se dedican al deporte, a temas culinarios, al arte, científicos que están aportando positivamente a la comunidad argentina y que son ecuatorianos. Entonces, que no tengamos esa tacha con el tema estudiantil. Claro, eres ecuatoriano, es corrupto. No, de ninguna manera. Esa
fue una excepción y creo que los argentinos están conscientes de esto, que existen un par de personas que nos hacen quedar mal como ecuatorianos, como hay en todo el mundo. Exacto. Como tenemos acá, tenemos Pasa, allá. como dice mi abuelita, pasa en las mejores familias, hijita, así que no se asusten. Pero en su gran mayoría, los ecuatorianos que están en Argentina son personas que están aportando culturalmente, científicamente, con sus estudios y con gran capacidad. Y lo importante es que una vez que terminan sus estudios, que vengan al país, que le aporten para devolver esos cerebros que se prepararon allá y que vengan para acá. Porque yo también quiero que usted regrese. Que este cerebro y este corazón regrese al Ecuador. Estoy acá, no me he ido porque la embajada de Argentina, del Ecuador en Argentina es un pedacito del país. Entonces yo sigo en el Ecuador. Siempre digo que la embajada es de puertas abiertas, es la casa de los ecuatorianos, así que aquí estoy. Ahora, ¿es más fácil ser mamá a tiempo completo? Es más fácil ser mamá, es más fácil ser ciudadana y también es más fácil ser ecuatoriana. Doctora, cuando usted termine su periodo, nuevamente se lo pregunto porque usted es dura para sacar esa cosa, es un hueso duro de roer como entrevistada. ¿La veremos en la papeleta? No soy un hueso duro de roer, simplemente soy realista. Insisto, durante 6 años ejercí mi labor como fiscal y a eso me dediqué. Yo no suelo dedicarme a actividades extras de lo que estoy. Hoy estoy centrada en ser embajadora, en fortalecer las relaciones del Ecuador con Argentina y mañana soy abogada también. Puedo estar dedicada a libre ejercicio, Dios dirá. Entonces, creo que hacer planes en el aire no tiene ningún sentido, sino que tenemos que vivir el día a día y centrarnos en lo que estamos haciendo. Me gusta escucharla. Porque luego nos vamos a distraer. Siempre ha sido coherente usted eso, siempre ha sido exactamente igual. Yo recuerdo cuando le decían si es que iba a ir de binomio con alguien y usted siempre decía, soy fiscal general y a eso terminé. me voy a dedicar. Así es. Ahora soy embajadora y a eso me estoy dedicando. Pero siempre hay alguien que la llame y la seduce. Hubo. Ya no. Ya no, porque estoy fuera. Sin embargo, insisto, sigo sirviendo al país. Doctora, ¿qué es lo que la ha podido mantener? No he dejado de trabajar ni un solo día. Y como digo, ha sido un gran desafío mi actividad como embajadora, porque la actividad diplomática es totalmente distinta al derecho penal. Distinta. Entonces yo digo, antes hacía enemigos y me llené de enemigos. Ahora estoy haciendo amigos y esa es mi nueva etapa de vida y que me está ayudando a crecer profesionalmente, porque el derecho está directamente relacionado con la diplomacia y en eso estamos. Creo que lo estamos haciendo bien. Insisto, nuevamente hay que regresar a los equipos de trabajo. Conté con un equipo de trabajo excelente, de primera calidad. Hoy también cuento con funcionarios de primera calidad que me están apoyando en la función en Argentina y a lo que estamos dedicados es a servir a la comunidad y a fortalecer esas relaciones. Doctora, ¿qué es lo que la sostuvo en los momentos más difíciles, más críticos, más mediáticos y más peligrosos de su gestión? Tener fe y la convicción de que debemos hacer lo correcto. Actuar con rectitud de intención es lo que nos debe mover. Yo no digo que haya sido infalible. De ninguna manera. Somos humanos y nos equivocamos todos. Por supuesto que nos equivocamos. Sé reconocer algunos errores, pero también estoy segura de que las cosas buenas fueron más. ¿Por qué fueron más las cosas buenas? Porque logramos salvar al país de las garras del crimen organizado. Yo creo que éramos ciegos en lo que estábamos inmersos. Cuando usted no estaba, éramos ciegos. Usted realmente nos quitó una venda de los ojos y nos demostró la realidad. No, es que este no es solamente un corrupto que se llevó plata de un negocio. No, no, no. Aquí hay narco metido, aquí hay políticos metidos, aquí están metidos las vacas sagradas, los intocables. Aquí. Y creo que esa es una apuesta que se debe hacer ahora a la depuración de la justicia y en este nuevo nombramiento de las autoridades para asegurarnos de que aquellas personas que no tengan relación alguna con el crimen organizado puedan estar ejerciendo cargos. Y que no sean intimidados tampoco. De ninguna manera.
para que no sean intimidados, el Estado les debe dar la protección y las garantías para que puedan ejercer su labor también. Ese es otro desafío que tenemos como sociedad, que tenemos como país, pero yo estoy seguro que las autoridades actuales están caminando y haciendo las cosas correctas de a poquito, porque el crimen no permeó al país de un día para el otro. Este fue un tema que se vino sembrando, y entonces al 2019, cuando llegué a la Fiscalía, estábamos cosechando lo que habían dejado 10 años atrás. Hemos descubierto, hemos desenterrado, hemos cortado, hay que sacar esas raíces y volver a sembrar cosas buenas. Hay que cambiar de tierra, hay que poner abono, hay que hacer muchísimas cosas. Por supuesto. Y estas no se pueden hacer solamente en un año, doctora. De ninguna manera. ¿Cómo ve los toros desde lejos Entonces, exigir cambios, resultados rápido, no, porque el crimen trabaja así, despacito, en silencio. Entonces el Estado también debe trabajar despacio, obviamente, pero sin pausa, más como que nada dice. para sentar bases sólidas. Hay que sentar bases sólidas y no como una política de gobierno, del gobierno de turno, sino como una política de Estado que sea sostenible en el tiempo. Ese es el legado que nos deben dejar nuestras autoridades. Y eso es algo que lo tiene que entender bien la ciudadanía, porque los gobiernos pasan, las personas pasan, los presidentes, vicepresidentes y ministros tienen periodos de 4 años y se reeligen, son 8, pero lo que no pasa es el Estado, el Ecuador, y esas cosas tienen que continuar, las cosas positivas, la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, erradicar y sacar todo rastro del narcotráfico de nuestras instituciones, creo que de nuestra sociedad. Es el reto más grande que tiene este gobierno, devolvernos la paz, devolvernos el país, poder caminar libremente como lo hace usted ahora. Y para eso es el trabajo en conjunto, el trabajo organizado, porque el divorcio entre las instituciones solamente le ayuda al crimen. Si se trabaja en coordinación, como un engranaje, las cosas van bien. Así que yo no veo con malos ojos, por ejemplo, el trabajo coordinado entre las entidades del Estado. Ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de contar con todo el apoyo que ahora tienen las autoridades. Nosotras hicimos las cosas contracorriente. Ustedes fueron como David contra Goliat. Pero se pudo hacer. Entonces, el país tiene la oportunidad histórica de salir adelante porque las autoridades trabajan en conjunto. Y eso creo que es muy saludable. Doctora, le agradezco enormemente su tiempo. Para mí ha sido un honor entrevistarla, un honor que usted pueda hablarle al país y contarle a la gente todo lo que vivió, ya no como funcionaria, con quizás la rigidez que tiene que hacer y la formalidad, sino contarnos todo lo que vivió, cómo lo vivió, las presiones que tuvo, el riesgo que fue para su vida. Que Dios la bendiga. Siga sirviendo al país desde cualquier lugar en donde usted crea conveniente que lo puede hacer. Desde la embajada, desde la función pública, me refiero como una funcionaria por quien votar, o simplemente como una abogada, una buena ciudadana. Creo que nos hace falta también mucho eso. Por supuesto, buenos ciudadanos. Estaremos ahí. Gracias, doctora, y esta es su casa. Gracias. Y yo estaré siempre aquí porque la admiro y la respeto. Gracias. Y lo digo públicamente. Es un honor haber podido entrevistar en este primer programa a Diana Salazar. A ustedes, amigos, toda nuestra gratitud por seguir hasta aquí, hasta la parte final de este programa. Y tendremos una cita de ahora en adelante, todos los domingos a las 10 de la mañana, aquí por TC Televisión. Que tengan muy buenos días.